3, sí, salimos al aire. Muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo a quienes nos acompañan, tanto en Guadalajara, que es la ciudad donde transmitimos Guadalajara, Jalisco, México, como en la red, que nos acompañan en las distintas latitudes de este planeta. Bienvenidos a este espacio. Vamos a abordar el día de hoy el tema 57, que es con el que cerramos el tomo 2, es el último tema del tomo 2, es el centro emocional. El tema es centro emocional. Está en relación con el tema anterior, que fue el centro intelectual. Al centro intelectual le dedicamos 2 sesiones porque era demasiada información, fue muy amplio ese tema. Y ese tema yo creo que sí lo alcanzamos a cubrir en una sesión. Sin embargo, me gustaría primero aclarar que, partiendo de que son 3 centros, el centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo-motor, se considera como un solo centro, el instintivo-motor. Cualquiera podría pensar que el tema siguiente sería ese, pero lo omitimos como tema, decidimos no particularizar en el instintivo-motor a manera de tema, porque en los libros universales prácticamente no aparecen citas relacionadas con ese tema. Entonces sentimos que no era lo más conveniente hacer un desarrollo de un contenido del tema sin darle un aval con citas de los libros universales, pues como que no tenía sentido. Sin embargo, a lo largo del tema anterior, que fue el centro emocional, en combinación con ese tema que es el centro, perdón, el anterior, el centro intelectual, y este tema de hoy, que es el centro emocional, se van a establecer las relaciones que se tienen con el centro instintivo-motor. Entonces, de alguna manera se va a hablar sobre él, se va a mencionar la relación que hay entre los 3 centros. El tema anterior no lo pudimos abordar sin hablar de esos 3 centros. Ya decíamos que son las 3 mentes, también se les llaman 3 mentes porque en los 3 casos se almacena información, y esa misma información que se almacena también se procesa y se interrelaciona toda esa información, y en los centros también se hace, en los 3 centros se hace lo mismo. Por lo tanto se les conoce como las 3 mentes, ya lo vimos desde el tema anterior, y en este tema también se van a establecer algunas relaciones con los otros centros, y de alguna manera se va a abordar, aunque de manera indirecta, pero se va a abordar también el centro instintivo-motor. Bien, empecemos primero por dejar claro que los 3 centros son reaccionarios, tanto el mental como el emocional como el propio instintivo-motor que estamos haciendo referencia ahorita. Los 3 son reaccionarios porque los 3 operan en respuesta a estímulos, es decir, no operan por sí mismos ni en sí mismos, sino que todo su proceder, todo su operar siempre va a ser en respuesta a algo, es decir, en reacción a algo. Siempre los 3 centros van a operar siempre reaccionando a algo. Si no hay algo a qué reaccionar, quedan estáticos, se detienen. Entonces, eso les da automáticamente el carácter de reaccionarios a los 3 centros. En el caso del centro mental, reacciona siempre a los sentidos. Eso ya lo abordamos bastante en el tema anterior. Digamos, el motivo de reacción son los sentidos. Nuestros sentidos son los que hacen reaccionar a la mente. Y en el caso del centro emocional, reacciona a los pensamientos. Es decir, ya el centro emocional reacciona al centro mental, a los pensamientos que genera el centro mental. Entonces ya es una reacción de la reacción. Podemos decir que es una reacción de otra reacción. Y el centro emocional, una vez que reacciona a los propios pensamientos, una vez que reacciona a los pensamientos que genera la mente, el centro emocional genera otros estímulos que a su vez
o sea, las propias emociones, a su vez hacen que la mente también reaccione. Entonces, vuelvo a ver, recapitulando. El centro mental reacciona a los sentidos. Es su medio de impulso, su medio de reacción. Y el centro emocional reacciona estrictamente a los pensamientos de la mente. A los pensamientos de la mente. Ya no directo a los sentidos, sino a los pensamientos, porque los pensamientos, para definirlo mejor, los pensamientos reciben el estímulo de los sentidos y emiten un concepto hacia lo que recibieron de los sentidos. Entonces, ese concepto o esa idea que la mente genera sobre la percepción de los sentidos es el motivo de reacción hacia el centro emocional. Por eso el centro emocional está en directa relación con el centro mental. Primero hay un procesamiento en el centro mental y una vez procesado y derivado en un pensamiento, ese pensamiento produce reacción en el centro emocional. Entonces también reacciona, es reaccionario, pero no, repito, no directo a los sentidos, sino ya directo a los pensamientos. Y en el caso del centro instintivo motor, su proceso de reaccionar o su mecanismo está para reaccionar al cuerpo físico, directamente a todo el cuerpo físico. Es una reacción hacia todos los procesos de movimiento del cuerpo físico. Sin embargo, el centro instintivo motor también reacciona a los otros centros. Termina reaccionando a los otros centros. Entonces, repito, el centro mental reacciona teóricamente nada más a los sentidos. El centro emocional teóricamente solamente a los pensamientos. Y el centro instintivo motor solamente a la motricidad del cuerpo físico. Pero pasa un fenómeno que es el que produce desorden. ¿Cuál es? Que una vez que el centro emocional reacciona a los pensamientos, emite una emoción. Esa emoción llega también a la mente y la mente también reacciona a las emociones. Entonces, el centro mental reacciona a las emociones y las emociones vuelven a reaccionar a los pensamientos que emitió, y ante esos pensamientos vuelve a reaccionar el centro emocional y la mente vuelve a reaccionar a las emociones y se convierte en un círculo vicioso. Se establece un círculo vicioso entre centro mental y centro emocional, y ese círculo vicioso ya genera desorden. Bueno, pues igual sucede con el centro instintivo motor, que debería reaccionar solamente a los mecanismos de defensa natural, al instinto de conservación, que es la palabra que se me iba, mientras que el centro instintivo motor debiera reaccionar solamente a los mecanismos de instinto de conservación. Pues no, el centro instintivo motor termina reaccionando también a los pensamientos, también a las emociones, y se generan otros nuevos círculos viciosos, y todos esos círculos viciosos que se generan entre los tres centros producen el desorden que ya habíamos mencionado en la charla anterior, de una mente pensando en base a emociones, de emociones en reacción a los instintos, de repente la mente pensando y decidiendo instintivamente. Entonces es un desorden. Todo ese desorden se debe precisamente a esos círculos viciosos que se generan entre la interacción entre los tres centros, que no debería ser, que en condiciones naturales no debiera ser, pero los humanos así hemos trabajado, pero así hemos operado en función de los tres centros,
Y ese desorden está en toda la humanidad. Todos los humanos vivimos en base a ese desorden. Y ese gran círculo vicioso es el que produce esa usurpación entre los seres, uno haciendo la función del otro. También en el tema anterior ya habíamos hablado sobre la necesidad de salir del contenido de la mente, sustraernos del contenido de la mente para evitar la identificación con los pensamientos, y hacerlo en función de ello. Se abundó mucho en el tema anterior, y en paralelismo a ello, en ese tema vamos a ver también que es necesario salir del contenido del centro emocional para evitar también identificación con los impulsos emocionales, sentimentales y todo lo que el centro emocional nos hace perder la percepción legítima de las cosas o distorsionar la percepción de las cosas. Cualquiera podría decir la percepción real de las cosas, pero no, porque el mundo externo no es real. Entonces, más bien hablemos de que esas emociones nos permiten, nos provocan una distorsión de la percepción de lo que existe afuera, aunque no sea real, de lo existencial, de la existencia. La existencia no es el ser. De esa diferencia ya hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, así como en paralelo, también debemos de salirnos del quehacer y del contenido del centro emocional por motivos de identificación. Ante este paralelismo vamos a descubrir algo que es muy importante, que la identificación con las emociones es mucho más fuerte que la identificación con los pensamientos. Es todavía más fuerte. Todavía en la identificación con los pensamientos, razonativamente, uno puede decir, caray, esto es cierto, esto no es cierto. El discernimiento nos puede permitir resolver muchas cosas para poder salir de la identificación con la mente. Pero las emociones generan una sensación de densidad tan fuerte que en ocasiones, aunque uno quiera, no podemos salirse de estados emocionales. Tan difícil es salir de los estados emocionales que las personas que se sienten mal porque no pueden salir de estados depresivos recurren al psicólogo o todavía peor al psiquiatra. Bueno, al decir peor no me refiero a que sea malo uno o el otro, no lo digo por calificarlo, lo digo porque es más grave el estado del paciente, y el psiquiatra termina por recetar fármacos que son drogas, que son alteradores del sistema nervioso, para que el paciente artificialmente logre salir de esos estados emocionales depresivos, precisamente porque es más complicado que la mente. O sea, los estados depresivos son, insisto, más fuertes que la densidad mental. La densidad emocional es mucho más fuerte que la densidad mental. Cuando alguien siente que sus ideas no son tan cuerdas y que siente que alguien le ayude a ordenar sus pensamientos, con una terapia probablemente logra resolver algo. Pero en lo emocional a veces ya ni las terapias son suficientes, insisto. Ahora, el recurrir con un psiquiatra y que le recete fármacos, enfatizo al psiquiatra porque los psicólogos no lo hacen, solamente los psiquiatras están autorizados para recetar fármacos para evitar o para cambiar artificial o químicamente el estado emocional, o incluso para propiciar el sueño, porque hay quienes no pueden ni dormir por los estados emocionales. Y como quiera, bien, algo se puede resolver, pero hay quienes llegan a extremos tan radicales por identificación con los estados emocionales que se llega al extremo del suicidio. Y el suicidio siempre, sin excepción, va a estar vinculado con un radical estado de identificación con el centro emocional.
enfatizo un radical estado de identificación, enfatizo identificación con el centro emocional, porque cuando alguien ya goza de cierta sabiduría, sabe que el centro emocional no es su ser. Así como la mente no es nuestro ser, así como el cuerpo mental o el centro mental no es nuestro ser, pues tampoco el centro emocional es nuestro ser. Si los dos fueran nuestro ser, entonces hablaremos de un ser dividido, un pedazo en centro intelectual y un pedazo en centro emocional, y en el ser no hay división. No existe la división en el ser, por lo tanto, no puede ser ni el centro mental, ni el centro emocional, ni el centro instintivo motor. Ninguno de los tres es nuestro ser. Son instrumentos generados, creados en nuestro centro en nuestros cuerpos, en nuestra corporidad, como mecanismo natural de defensa. Como un mecanismo natural. A veces de defensa, a veces no, pero son creados como mecanismo natural. Son mecanismos naturales y corresponden a nuestros cuerpos existenciales. Son cuerpos existenciales. Por eso hay quienes les llaman, en lugar de centro mental, centro intelectual, centro intelectual, centro instintivo motor y centro emocional, hay quienes les llaman cuerpos, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo instintivo motor, porque son existenciales, son plenamente existenciales. Entonces, cuando hablamos de identificación con el centro emocional, es porque creemos que somos las emociones. Creemos que las emociones son parte de nuestro ser y no es cierto. Creemos que las emociones son parte de nuestra identidad, por eso el término identificación. Y las emociones por ningún motivo forman parte de nuestra verdadera identidad. Forman parte de nuestra identidad equivocada, de nuestra identidad sustituta, que es la personalidad. La personalidad es la identidad que sustituye a la verdadera identidad. Por eso hablamos de la falsa identificación. O sea, no son parte de nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, si alguien evitara o lograra sustraerse de la identificación con el centro emocional, estaría absolutamente vacunado para un riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque la simple idea del suicidio resultaría absurda, resultaría ilógica, resultaría torpe, resultaría insensata, o sea, fuera de lugar. Pero cuando alguien está identificado con el centro emocional, obvio, cree que sus emociones son él mismo, son parte de él mismo, y el no poder vivir con esas emociones sintiendo que son parte de él mismo, dice: mejor termino con mi vida, como si esas emociones fueran parte de su vida. Entonces, indiscutiblemente, esa identificación extrema o esa plena identificación con el centro emocional es la que nos orilla a cometer locuras. Y muchas locuras más. Mencioné el suicidio porque ya es la locura extrema, ya una locura más extrema que ella ya no puede haber. Pero al final de cuentas, la identificación con el centro emocional nos orilla a muchas locuras más, muchísimas. De hecho, durante el día siempre cometemos varias locuras. Siempre. No hay día en que no procedamos de manera equivocada, producto de la identificación con el centro emocional. Siempre sucede así. Y no una vez o dos, muchas veces. No es difícil. Basta con tener un poquito de observación y darnos cuenta de todas las tonterías que hacemos, e incluso todas las tonterías que circulan por la mente producto del centro emocional, porque no olvidemos que están coadyuvando centro intelectual y centro emocional, están uno influenciando al otro permanentemente. Hay una codependencia entre los dos terrible que no debiera de existir. Un hombre libre
distingue plenamente entre uno y otro, y en un hombre libre no hay usurpación, o es mínima la usurpación entre los distintos centros. ¿Hay algún comentario? Sí, hay un comentario de nuestros corresponsales de Cancún, Yola y Diana. Saludos. Un abrazo. Dice, ¿qué pasa con las personas que juegan a suicidarse en varias ocasiones? Tienen un centro emocional bastante dañado. O más bien una identificación con el centro impresionante. Impresionante. O más bien diría, ni siquiera comprenden que están identificados con su centro emocional, vamos. O sea, ni siquiera esa idea circula por su mente. O sea, no tienen la menor noción de que es una falsa identificación, de que el centro emocional es su falsa identidad. Claro, empieza por la identificación con la mente, de la que tanto hablamos en los dos temas anteriores. La identificación con la mente, digamos, es la puerta de entrada con toda la identificación. Ya después viene la identificación con el centro emocional y después el centro instintivo motor. Entonces, todo es pura identificación, es puro error, pura equivocación. Cuando entendemos que todo es por equivocación, desaparece la moral. Entonces ya no hablamos de hombres malos ni de hombres buenos. Hablamos de hombres conscientes y de hombres inconscientes. Claro, humanamente hablando, hablaríamos de hombres relativamente conscientes y relativamente inconscientes, fluctuando en procesos oscilatorios entre mayor y menor conciencia. Eso es lo que realmente sucede con la humanidad. Hablar de hombres buenos, hablar de hombres malos, es ponerle etiquetas, es establecer juicios hacia las personas y hacia uno mismo. La moral es absolutamente juiciosa, prejuiciosa en todos los sentidos. Y en la conciencia no existen los juicios. En la conciencia no existe más que el acierto y el error, nada más. Error, acierto y claro, error, acierto vinculado con la conciencia e invasión de conciencia, es todo. No es más que eso. Ahora, es muy común, dejando un poquito de lado esto que ya abordamos, es muy común ver que muchos buscadores, muchas personas que en la búsqueda de la verdad ven que en el centro intelectual encuentran canceladas las posibilidades liberadoras, que ya leyeron libros y por mucho que tratan de entender los fenómenos, ven que el centro intelectual no les permite liberarse, y que aun cuando comprenden muchas cosas de los mecanismos existenciales, aun comprendiendo las leyes universales y comprendiendo tantas cosas que son fundamentales para la libertad, no encuentran esa anhelada libertad, es muy común que se refugien en el centro emocional. Y en el centro emocional buscan sentimentalismos místicos y creen que a través de lo sentimental van a encontrar un refugio o una nueva esperanza para esa anhelada libertad interior. Pero, sorpresa, se meten a otra nueva ilusión, porque es tan ilusorio el centro intelectual como ilusorio el centro emocional. Los dos son cuerpos existenciales y como existenciales son ilusorios. ¿Por qué ilusorios? Porque así como aparecen, desaparecen, así como nacen, mueren. Y todo lo que nace y muere, todo lo que aparece y desaparece, es un sueño, es parte de un sueño. Pero es de lo más común que el pensador diga, no encontré, y se convierte en monje sin darse cuenta, y muchas veces, la mayoría de las veces sin darse cuenta. De pensador se convierte en monje y se enclaustra a una vida emocional buscando emotividades místicas, buscando generar emociones místicas
y creyendo que esas emociones místicas ya lo están acercando, sí, es que sentí bonito, y al rato se la creen, que es lo peor. Llega el momento en que se la creen, y se la creen y terminan sintiéndose hasta superiores a los demás porque ellos ya encontraron a Dios, porque sintieron cosas bonitas. Creen que encontraron cosas bonitas en el corazón, pero pues son en el plexo solar, como que unos cuantos centímetros entre el corazón y el plexo solar producen esa confusión. Pero nos tiene que quedar claro que en la verdadera alquimia no existen sentimentalismos, no existe mezcla de sentimentalismos. Al revés, por los sentimentalismos nos saldríamos de un proceso verdaderamente alquímico. Es todo lo contrario. En un proceso alquímico ni hay conclusiones mentales, ni hay sentimentalismos. Y este fenómeno que les estoy mencionando ha invadido a la inmensa mayoría de las escuelas esotéricas. Y dicen, no, es que por la mente no va. Y se aterrizan en las emociones. Pues no, ni va por la mente ni va por las emociones. Por ninguna de las dos. Incluso hay escuelas pseudoesotéricas que tienen todavía la desfachatez de decir que los sentimientos están por encima de la razón. Una aberración como esta es terrible. Es terrible, porque esto termina construyendo personalidades que piensan con el centro emocional, personalidades que terminan resolviendo su vida a través del centro emocional y acaban haciendo puras barbaridades a lo largo de la vida. Y no es difícil ver ese tipo de personas. Entre los buscadores y entre los que caen en escuelas pseudoesotéricas que dicen que que la emoción está por encima de la razón, ese tipo de personalidades terminan muy mal con la vida. Eso sí, creyendo que están en la verdad. Y aunque destrocen familias, destrocen hogares, destrocen círculos de amistades, destrocen muchas cosas porque imponen sus emociones por encima de todas las razones, siempre creen que están en la razón. Siempre creen que se creen poseedores de la verdad porque lo que sienten es bonito. Sienten emociones bonitas. En el ser no hay ni emociones bonitas ni emociones feitas. Ninguna de las dos. En el ser no hay emociones. El ser no tiene centro emocional ni cuerpo emocional. El ser es, y punto, y se acabó. Ahí no hay emociones. Las emociones son estrictamente de la personalidad. Tanto los pensamientos como las emociones son humanamente naturales. Son totalmente naturales. Surgen de la personalidad. Las dos surgen de la personalidad y la personalidad es la falsa identidad, es el falso sentido del ser. Si pueden pasar el micrófono. No es tanto para que se oiga más fuerte, sino para que nos escuchen en la red, porque en la red están escuchando la conferencia. Gracias, buenas noches a todos. Yo tengo una duda respecto a cómo resolver humanamente una situación. ¿En qué nos vamos a basar? ¿En la emoción, en el pensamiento, en el sentimiento? O sea, ¿de qué manera podemos ser más certeros? Mira, te voy a dar una respuesta que es para todos. Me vas a disculpar, probablemente no le vas a encontrar toda la lógica del mundo, porque me imagino que así va a suceder porque es la primera vez que te veo en este espacio y no tienes muchos antecedentes. Esta es la charla 57, imagínate. Y lo digo sin ningún menosprecio, que quede claro, con todo el respeto del mundo. Me preguntas cómo hacerle para resolver situaciones de la vida ante lo que estamos diciendo del centro emocional y centro mental. Bien, la respuesta es para todos. A un sabio no le interesa resolver nada de la vida.
un sabio lo único que le queda claro es que él no pertenece a esta existencia. Por lo tanto, ¿para qué moverla? ¿Para qué modificarla? ¿Para qué resolverla? Un sabio sabe que aun cuando tenga la suficiente inteligencia para resolver bien una situación, al rato la vida te la voltea. La vida o algunas otras personas te la voltean. Y ya que te la voltearon, ahí vamos otra vez a resolverla. Y se vuelve a voltear. A veces porque no la voltean, o a veces porque nosotros mismos la volteamos, por lo que sea. Podemos ser nosotros mismos, pueden ser otras personas, pero se vuelven a voltear y van subiendo y bajando las situaciones. Entonces, para un sabio, ya el pretender resolver la vida pasa a segundo término, ¿sí? Pasa a segundo término. Entonces, esa respuesta es para todos, y no porque todos seamos sabios, que quede claro. O sea, emito la respuesta en función de que resolver las circunstancias de la existencia no es lo más importante. Claro, si a alguien le interesa resolver sus circunstancias y lo considera como lo más apremiante, lo que sí podemos decir es que tendríamos que hacerlo con un equilibrio entre la mente y el corazón. Pero tendríamos que hablar del centro emocional superior y del centro emocional superior. ¿Y de qué manera puedes saber que estás en equilibrio tanto en mente como con el corazón, que están compaginados? Muy buena pregunta. De eso hablamos cuando se abordó el tema de la alquimia. Es el tema 33. Les recomiendo retomarlo. Está en el tomo 2, que es el que estamos ahorita terminando, el tomo 2. Y los centros emocional superior y el centro intelectual superior no son reaccionarios. No obedecen a reacciones, no obedecen a estímulos. Están por encima de todo tipo de reacción. Estoy dando una respuesta muy breve. Hay muchas cosas más que decir de ello, pero no abundo demasiado porque no es el tema de hoy. Solamente lo limito a la respuesta, pero puede abundar mucho más en el tema 33, si lo puede leer. Bien, gracias. Sí. Gracias a usted por la pregunta. A ver, el micrófono para acá también. Aquí está el micrófono, si lo puedes tomar. Acá hay otro, mira, acá hay otro micrófono, para que quede uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, ¿sí? Hay una pregunta más aquí en la sala, la escuchamos, ¿sí? ¿Sí, David? Sí, se escucha. Cuando dijiste ahorita que una persona muy intelectual, o sea, no encuentra la liberación, que no hay, pues, como más bien posibilidad de liberación. No dije que a ver, aquí hay que aclarar, yo no dije que una persona muy intelectual no tenga posibilidad de liberación. Yo aclaré que cuando alguien, utilizando el recurso del centro intelectual, no encuentra libertad, en frustración a ello, es muy común que se vaya al centro emocional y que ahí trate de encontrarla. Pero no con eso quise decir que una persona intelectual no tenga posibilidad. Un intelectual tiene toda la posibilidad, incluso un emocional, porque los humanos estamos divididos en tres. Hay quienes estamos más, bueno, cada uno de nosotros está identificado con los tres centros, pero siempre tenemos tendencia de tener mayor identificación con alguno de los tres. Hay quienes son más intelectuales, quienes son más emocionales, quienes son más instintivos, pero la identificación es con todos. Ahora, tanto los intelectuales por identificación, como los emocionales o como los instintivos, todos tenemos posibilidad de liberación, y la posibilidad está en desidentificarnos con ellos, en la desidentificación o en la no identificación con ellos. Para que haya más fácil la posibilidad, entonces tener conciencia de todos los centros, así de la jerarquía, pues el tiro motor, sí. El emocional. Sí, de hecho ahorita vamos a hablar de ello, de hecho vamos a hablar ahorita de ello, tener conciencia de ellos, y tener conciencia de ellos es convertirnos en plenos observadores de ellos. Ahorita vamos a apuntar en ello, porque la conciencia está en la observación. Sí. El cuarto camino, pues, es el cuarto camino, ¿no? Es del cuarto camino y de todas las corrientes, ¿eh? O sea, no es patrimonio de una corriente. Claro, el cuarto camino abunda mucho en ello, ¿eh? O sea, no, por supuesto que no le quito mérito, ¿eh?
Definitivamente Bourdieu, Uspensky abundan mucho en el manejo con los centros, con los 3 centros, pero aun cuando ellos sean quienes más abundan en esto, no quiere decir que sea un patrimonio de ellos. Esto es universal, el contenido de Ellos son más explícitos. Pues. Sí, abundaron mucho más en ello. Y por supuesto que se le da un valor importantísimo a lo que ellos aportaron en ese sentido. Sí, y también hay que observar que somos un relajo, o sea, sentimos lo que sentimos, lo pensamos de una manera diferente y actuamos exactamente de otra manera. O sea, no tenemos alineados ni siquiera los centros, ¿verdad? Ese sería el primer paso para identificar los 3 centros que tenemos en ese sentido. Saludos a Nani, que nos está viendo desde California, y la nombramos corresponsal nuestra de California. Entonces, me quedé comentando que tanto lo emocional como lo mental surgen de la personalidad y por lo tanto son ilusorios, porque la personalidad es nuestra falsa identidad, no es nuestra verdadera identidad. Y por surgir de la falsa identidad, también son relativos. Nuestros pensamientos siempre van a ser relativos, nuestras emociones van a ser siempre relativas, y eso lo pueden abordar en el primer tomo, el tema de relatividad. Hay quienes consideran que una idea es grandiosa, pero para otros esa idea es superficial. Hay quienes, por impulso de una emoción, llegan al suicidio, y hay quienes, por el impulso de esa misma emoción, les da risa y lo convierten en un instrumento de observación. O sea, hay de todo, o sea, es relativo. Entonces, tanto pensamientos como emociones están en la relatividad. Y volvemos a lo mismo. Todo lo relativo es ilusorio, porque no es en sí mismo. Está en contraste o en comparación con algo, en relación con algo, por eso se llama relatividad, porque se entra en relación con algo, no es en sí mismo, nada es en sí mismo. Entonces, insisto, tanto pensamientos como emociones están en la relatividad, y la relatividad no es la realidad. Nunca va a ser la realidad, nunca va a ser la verdad. Ahora, la emotividad mística, o sea, lo que son las emociones místicas y el deseo de salvación, volviendo a quienes se refugian, a quienes por desilusión del centro intelectual se refugian en el centro emocional, por muy sutiles que sean esas emociones místicas, hay que descubrir, hay que darse cuenta que siempre van a ser producto de un instinto de conservación. En realidad está operando el centro instintivo. Detrás de todas las emociones místicas está operando el centro instintivo, porque ese Diosito sálvame, angelito de mi guarda, protégeme, y todas esas emociones místicas son impulsadas por el centro instintivo, porque todo es puro instinto de conservación, es puro instinto de salvación. Y ese instinto de conservación no solamente se limita a la conservación del cuerpo biológico, sino que ese instinto de conservación brinca a lo metafísico. O sea, ese instinto, ese centro instintivo del físico brinca a lo metafísico, y es lo que provoca esas emociones místicas, ese instinto de conservación, es centro emocional, es centro instintivo. Y ese centro instintivo se combina con el centro emocional y genera esas emociones místicas, al final de cuentas. Entonces, emociones místicas e instinto es una combinación del centro instintivo con el centro emocional. Eso sí, tanta gente cree que esas emociones son éxtasis espirituales. Es tan común eso. Y esos éxtasis espirituales los comunican a los demás como si ya fueran iluminados, como si Diosito les hablara, como si fueran portadores de la voz de Dios, como si mismo Jesucristo les hablara al oído. Y convencen a la gente
pero no es más que puro alucine producto de las emociones místicas, puras emociones místicas, que insisto, tienen su raíz en el centro instintivo motor, por puro instinto de conservación, es decir, no se conforman con que su instinto quiera conservar el cuerpo biológico, sino que se quieren conservar vivos más allá de lo biológico. Es puro deseo movido por el instinto de conservación. Suena muy rudo y me disculparán clérigos, pastores y tanta gente que profesa tantas religiones, pero la realidad, o los hechos, mejor dicho, porque no son reales, los hechos de la existencia nos van a dar la razón. ¿Quién se libera a través de eso? Nadie. Y el mundo está lleno de gente emotiva, espiritualmente hablando, que termina haciendo locuras en la vida, que termina haciendo 1000 locuras en la vida por toda esa emotividad mística. Y al final de cuentas, pues todos esos impulsos pseudomísticos provienen del plexo solar, y el plexo solar es precisamente la parte corpórea que le da sustento al centro emocional. Y mucha gente cree que provienen del corazón, donde sí está el ser interno, pero no, es del plexo solar. Porque, insisto, las emociones no son producto del ser. Por muy sutiles, por muy místicas que les llamemos, son del plexo solar, son del centro emocional. Sí, aquí hay una pregunta. Saludos a Joel Méndez, que nos está viendo desde Puerto Rico. Y también quiere ser corresponsal nuestro. Saludos a Joel. Un placer. Nos pregunta yo la Universidad de Cancún, como cuando nos enamoramos o nos ilusionamos, exactamente. Sí. El enamoramiento, hay que quitarle la palabra amor. Es un estado de ilusión en la cual existe un primer factor instintivo, porque existe un ligue energético con la persona, existe una correspondencia, y comienza a existir un estado de ilusión donde cada uno ve el ideal de lo que quiere ver en la otra pareja. Y ese estado de ilusión, pues desgraciadamente dura 2, 3 meses, y ya cuando desaparece el estado de ilusión, ya podemos ver más o menos a la persona que realmente es. Puede durar 2, 3 años o puede durar 2, 3 décadas, no importa, pero es temporal. Sigue siendo temporal, sigue estando sujeto al tiempo. Y volviendo a esos impulsos emocionales místicos, pues vamos a descubrir que además de la conexión con el centro instintivo motor, pues también termina siendo una necesidad de satisfacción del ego. El ego también inventa necesidades místicas. ¿Y cómo envuelve a la gente? Es más, las masas que acuden a las religiones masivas acuden más por una necesidad de satisfacción, de una necesidad sutil del ego, que por una verdadera búsqueda de libertad. O sea, nunca buscan libertad. En las religiones nunca se busca libertad. Se busca satisfacer una necesidad mística. Pero libertad no. Por eso en las religiones casi no se habla de libertad. Y aun cuando todos los grandes maestros hablan impresionantemente de libertad, Jesús de Nazaret del cristianismo también habla, no es la excepción, habla mucho de la libertad. En las religiones no se habla de libertad porque ahí se trata de otra cosa. Como hay necesidad corporativa, pues es mucho más lucrativo mantener viva la necesidad emocional, la necesidad sutil del ego de los feligreses, que hablar de libertad, porque hablar de libertad es que ni siquiera necesitemos de la religión. En la libertad no necesitamos de nada, ni siquiera de que alguien nos hable bonito para entender las cosas, ni siquiera tenemos la necesidad de leer un libro para entender las cosas. Eso es libertad. Y las religiones nunca se hablan de libertad. Se hablan de todo menos de libertad. Porque entonces las religiones dejarían de ser necesarias. Por eso es obvio que no se podría hablar de eso.
Jamás se puede hablar de eso. Entonces, insisto, termina siendo todo pura necesidad del yo, cuando en realidad el verdadero impulso de libertad viene del corazón. Pero es un impulso de libertad. El corazón pide libertad. El corazón no pide emociones místicas. Esa es la gran diferencia. Nuestro centro emocional sí pide emociones místicas. Y cuando alguien, y no es difícil descubrir, no es nada difícil descubrir esa diferencia. Cuando alguien está movido, cuando alguien mantiene su búsqueda movida por las emociones místicas, puede entrar a un templo, a un servicio litúrgico o ritualístico, y puede salir del templo diciendo: ay, qué bonito sentí, es que lo que sentía estando ahí no lo cambio por nada. Son puras emociones, es puro enganche emocional. Todo eso viene del ego, viene del centro emocional. Lo único legítimo, el único sentimiento legítimo para un verdadero buscador, sería un sentimiento de libertad. Eso sí es legítimo. Cuando se experimenta ese sentimiento de libertad, ahí hay legitimidad, ahí hay algo que va más allá del centro emocional. Eso sí vendría del centro emocional superior. Libertad, la palabra libertad, para no ponerle más, porque al hablar del centro emocional superior estamos hablando de algo vinculado con el ser, y es muy delicado referirnos a algo vinculado con el ser. Claro, en muchas religiones se les hace muy fácil hablar de ello, y hablan de emociones bonitas, de emociones místicas, y creen que lo que se les imparte, lo que se les suministra en el templo es la única panacea, porque el templo es el eje motor corporativo de cada religión, por muy sofisticada que sea. Y se atreven a hablar de emociones místicas. Es que esta emoción es muy distinta que la emoción instintiva humana. Discúlpenme, es más sutil, pero es humana. Y viene de los sentidos, y viene de las emociones, y viene del instintivo motor, y viene de la mente, y viene de todo lo humano, viene de la personalidad. Lo único legítimo, insisto, que pudiera venir del centro emocional superior es libertad. Y nada más que libertad. Por eso las religiones hablan poco de la libertad. Por eso se habla tan poquito de la libertad. Y es lo único legítimo que puede venir del verdadero centro emocional superior, libertad. Entonces, cualquier emoción que sintamos, si está en vinculación con algo, en vinculación de que dijeron algo bonito, de que escuché algo bonito, en vinculación con el templo, en vinculación con el sacramento, en vinculación con la religión, eso no es libertad, eso es dependencia. Porque esa emoción depende de lo que hicimos, o de a dónde fuimos, o de qué escuchamos. Es dependencia. Entonces ahí no hay libertad. El día que sintamos libertad, ese día estamos superando desde el centro emocional superior. Contestó un poquito la pregunta que nos hizo hace rato, ¿verdad? Libertad es lo único que puede venir del centro emocional superior, incluso también del centro intelectual superior, de los dos. Libertad, no hay más que eso. Es lo único que puede distinguir de todo lo demás, que es puro engaño. Ya sea autoengaño o engaño hacia los demás, pero todo lo demás es engaño. Y todo, incluso van a ver que todo ese tipo de emociones fluye por el cuerpo físico, por el cuerpo astral, por el cuerpo vital. Pues aunque fluye por el vital o por el astral o por los cuerpos sutiles, sigue siendo existencial. Sigue siendo existencial y no tiene que ver con la verdad, con el ser. Nada tiene que ver con el ser. Todo eso obedece estrictamente a la personalidad. Y lo que dice Jesús, que la verdad os hará libre. Eso dice Jesús, la verdad os hará libre. Jesús dice, la verdad
les provocará emociones bonitas que les van a disfrutar en el templo de su religión. Eso nos dice Jesús. Él dice, os hará libre. Y la libertad es libertad en todos los sentidos. La libertad es ausencia de cualquier tipo de dependencia. En la libertad no dependemos ni de un libro, ni de un gurú, ni de una religión, ni del que les está hablando ahorita en el micrófono. O sea, no debemos depender de nadie, tenemos que ser nosotros mismos. Eso es libertad. Y en la libertad no hay emociones. Más que por eso les decía, sí, de repente los pasajes bíblicos se tienen que manejar, se tienen que leer, pero no se abunda en ello. No se abunda en el sentido de la libertad. Se deja de lado. No conviene. Porque, insisto, la libertad es ausencia de cualquier dependencia. Y si bien esa libertad viene del centro emocional superior, bien, pues ese centro emocional superior está en relación con el corazón. Y precisamente el corazón, el tema del corazón, es con el que vamos a iniciar el tercer tomo, que es la próxima charla. En la próxima charla vamos a hablar del corazón y todo lo que implica realmente el corazón. Lo vamos a distinguir del plexo solar, obvio, tiene que estar en plena distinción de ello. Y es con lo que arrancamos precisamente el tercer tomo. Fue un tema que se escogió para iniciar el tercer tomo porque es un tema importantísimo, el tema del corazón. Y el corazón, evidentemente, está totalmente ajeno a los tres centros. Nada tiene que ver el corazón con los tres centros. Nunca está vinculado con los centros. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que ver con la naturaleza del ser, mientras que los tres centros tienen que ver con la naturaleza humana, con la naturaleza externa, con la naturaleza de la existencia. Entonces, nada que ver con una naturaleza con la otra. De hecho, el corazón es lo que define la la diferencia entre las dos naturalezas. ¿Por qué? Porque solamente a través del corazón podemos tener vinculación con la naturaleza original. Solamente a través del corazón. El problema es que los humanos confundimos permanentemente el corazón con el centro emocional, que está en el plexo solar. Toda la vida los hemos confundido y nada tiene que ver una cosa con otra. Entonces, el corazón está ajeno a los centros y ese sentir de libertad del corazón solamente emerge cuando hay una desvinculación o una desarticulación con los intereses terrenales. Nosotros solamente podríamos tener una percepción del corazón o del centro emocional superior en desvinculación o en desidentificación con cualquier tipo de interés terrenal. Es decir, solo cuando vivimos en este mundo sin ser de aquí, tal como lo abordamos en uno de los temas de este mismo tomo 2. Porque vivir aquí sin ser de aquí es estar desidentificados con este mundo. Es entrar en consonancia o ser congruentes con lo que Jesús dice: mi reino no es de este mundo y tampoco es de ustedes. Porque después se lo ratifica a sus apóstoles diciéndoles que su reino no es de este mundo, pero tampoco es de ustedes. Y lo que le dice a sus apóstoles se lo dice todo el mundo. O sea, no es solamente para ellos 12. No es que Jesús y los 12 apóstoles sean extraterrestres. O sea, nadie de los humanos que estamos en este planeta somos de aquí. Este no es nuestra patria original. No es nuestro origen este mundo. Estamos aquí de pasada por razones desconocidas, muy especuladas, pero desconocidas sobre por qué estamos aquí. Algo en un lugar que no nos corresponde. Y cuando nosotros nos identificamos con las emociones, dejemos a un lado el centro emocional superior, no vale la pena hablar demasiado de él porque no estamos identificados con él, en realidad estamos identificados con el centro emocional inferior. Y en la identificación con las emociones se produce una sensación de ser.
pero esa sensación de ser está encerrada en el tiempo. Sucede igual con el centro intelectual. Nos identificamos con la mente y la mente nos produce una sensación de ser, pero no es el ser. Igual nos identificamos con las emociones y se produce una cierta sensación de ser, porque las emociones nos hacen sentir que somos reales. Entonces hay una identificación, pero esa identificación también queda encerrada en el tiempo, porque esas emociones quedan encerradas en la circunstancia particular de cada momento. De repente me siento alegre, en otro momento me siento triste, en otro me siento enojado, en otro contento. Entonces nuestros estados emocionales cambian, entonces esa sensación de ser es cambiante, por lo tanto no es verdadera. Desde el momento en que es cambiante no es la sensación del verdadero ser, puesto que es cambiante. El verdadero ser no cambia, es absoluto, es permanente, no está sujeto al cambio. Y todavía peor si en ausencia de la observación de uno mismo la carga emocional aumenta. O sea, si estamos identificados y de pilón no nos observamos, pues la carga emocional todavía es más densa, aumenta más, y todos esos estados emocionales que se van alternando cíclicamente adquieren mayor peso. Esos estados emocionales de triste, contento, alegre, enfadado, enojado, etcétera, se van alternando, y esa alternancia genera un aparente equilibrio con el que hemos sido lo suficiente tarugos para contentarnos, para conformarnos. Decir, bueno, ahorita estoy triste, pero después estoy alegre. Y ya esas alegrías que compensan con las tristezas y nos meten en un conformismo al grado de que aun cuando se intensifican esas emociones por la falta de observación de uno mismo, creemos que son normales y circulamos la existencia creyendo que es normal vivir esos cambios cíclicos de estados emocionales, y desafortunadamente los que predominan son los estados depresivos. O sea, nosotros estamos mucho más tiempo deprimidos y tristes que contentos y eufóricos. La verdad es que los valles son más prolongados que los picos. Es la triste realidad. Sí, nos comenta Víctor Martínez de Monterrey, si el corazón y el alma son lo mismo. Y en el alma está conectado directamente a lo que es la sangre. El corazón, si te refieres a lo que es el punto concéntrico de la chispa divina del espíritu, pues es el consulado del reino divino, el ser. Entonces no hay vinculación directa. Sí, el alma es como la antesala. El alma es de origen natural, de origen humano, pero es la parte más elevada que puede existir en la condición humana. Y se orienta hacia... Y puede estar orientada hacia la personalidad o hacia el ser. Como es la parte más elevada, tiene esas dos opciones de orientación. Entonces, el sustento del alma está en la sangre, mientras que el ser está en el corazón. Y cuando el alma se transmuta a través del proceso alquímico, ahí se recomienda nuevamente leer el tema, creo que es el tema 33 o 34 de la alquimia. Entonces, cuando el alma se reorienta y se transmuta, entonces ya hay la posibilidad de la libertad del ser, pero no es propiamente el ser. Sí. Sí, de repente podemos como que, si estamos enfocados al ego, vamos a estar identificados con el centro emocional, con el centro... Con los tres centros. Ajá. Sí. Entonces, al ego le da miedo desaparecer, a nosotros nos da miedo no sentir emociones, nos da miedo no pensar. Entonces, porque no conocemos lo que es estar conectados con el ser, o identificados, o ya vibrando en el ser. Claro. No conocemos esa grandeza. Sí. Si seguimos tratando de entender esto y podemos llegar a experimentar el ser, ya no vamos a tener miedo
de desidentificarnos del centro emocional del pensamiento, porque ya vamos a poder experimentar algo muchísimo más grande, y entonces es a lo que invitan todos los maestros espirituales, a lo que invitan todas las escrituras, a lo que invitan todos los maestros. A esa experiencia, pero es una experiencia que solamente puede llegar en la no identificación con los tres centros o con la personalidad. Vamos, los tres centros son los que mueven la personalidad, al final de cuentas, ¿verdad? Y ahorita que mencionabas esto, me llega el recuerdo de una frase célebre suscrita por, creo que es de René Descartes, la de pienso, luego existo. Sí, ¿verdad? Es de René Descartes. Sí, es de René Descartes, pienso, luego existo. O sea, es una frase que ilustra plenamente la identificación con la mente. O sea, es la frase de la identificación con la mente. Por cierto, una frase muy poco comprendida. Y muy poco comprendida porque la inmensa mayoría de la humanidad no distingue entre el ser y la mente. No distinguen entre el ser y la personalidad. Y al no establecer esa distinción, pues por supuesto que jamás van a comprender esa frase de René Descartes. Esa frase, pienso, luego existo, es la frase que ilustra la identificación con la mente. Él no dijo, pienso, luego soy. No, dijo, pienso, luego existo. La existencia es ilusoria, es externa, es lo externo. Entonces, la mente es para lo externo. Entonces, esa frase es, insisto, la descripción plena de la identificación con la mente. Bueno, pues, no hubo alguien quien lo dijera, pero pues aquí todos juntos podemos suscribir otra frase en paralelo. Me emociono, luego existo. ¿Qué es lo mismo? Es la misma frase, pero ahora dirigida al centro emocional. Me emociono, luego existo. Y es por eso que los humanos nos identificamos tan férreamente con el centro emocional. Creemos que entre más emociones sentimos, nos da sensación de ser. Pero no es sensación de ser, en realidad es existencia. El sentir emociones es sentirnos en la existencia, es sentirnos vivos en la existencia, pero no vivos en la verdadera vida de la que habla Jesús, porque la verdadera vida está en el ser. Entonces, las emociones del centro emocional son para sentirnos presentes en la existencia, sentir que estamos existiendo, pero nada tiene que ver con el ser, porque el ser no es la emoción del plexo solar, el ser es la libertad. Sí. Ahorita que dices la frase esa de Descartes, acércate al micrófono un poco más. ¿Sí? La frase de Descartes que estás haciendo el comentario, sí. Eckhart Tolle la invierte. A ver, ¿qué dice él? Existo y luego pienso, que está mal dicha porque al existir hay todas las posibilidades. Es una codependencia, sí. Sí, y cuando dice pienso, que no es una posibilidad, es la identificación, dice que está mal dicha, y es cierto, de hecho es totalmente cierto, porque es como ahí nos mete un poquito el cuestionamiento de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero aquí queda clarísimo. Gracias a la luz surgió el sentido de la vista. Gracias al sonido surgió el sentido del oído. Y así, gracias a cada estímulo surgen los sentidos. Igualmente, gracias a la existencia surge el pensamiento. Pues es obvio, es más que claro. Pero vamos, independientemente de que esté invertido o no, aquí lo importante es comprender que esa cita es una descripción de la identificación con la mente. Es más, ni siquiera, yo quiero imaginarme, claro, no puedo hablar por René Descartes, por supuesto, no me atrevería a hacerlo, pero quiero imaginar que Descartes lo que quiso ilustrar fue el fenómeno de la identificación con la mente, de que al pensar nos identificamos con la existencia. Y lo único que estoy tratando es trasladarla a que suscribamos juntos esa cita en paralelo que es me emociono, luego existo.
Y desafortunadamente así nos conducimos los humanos. Nos conducimos siempre buscando emocionarnos, siempre buscando emociones para tratar de sentir que estamos vivos. Hay otra frase que dice: la felicidad es una canción triste. ¿Perdón? La felicidad es una canción triste. Pues sí, es pura emoción, es parte del centro emocional, ¿sí? O sea, sigue siendo el juego de las emociones. Bien, ¿algún comentario más? Si no, para seguir adelante. Bien, entonces regresamos con lo que íbamos de la introducción. La humanidad, al no tener control de las emociones, y claro, al estar en ese engaño que por un lado queremos sentir emociones para sentir que estamos vivos, pero por otro lado las emociones casi siempre predominan, las emociones de tristeza y de dolor, y las rechazamos, pero al mismo tiempo las queremos porque nos sentimos vivos. Al final de cuentas es un círculo de autoengaño tremendo en el que vivimos la humanidad. Ante ese fenómeno hemos buscado o hemos pretendido cambiar la vida para que nuestras emociones sean bonitas. Y eso tiene que ver con la pregunta que nos hizo usted también al principio, que nosotros hemos vivido siempre pretendiendo cambiar o resolver las circunstancias para sentirnos bien. Ya lo resolví, ¡ay, qué bonito, qué agradable! Y viene una emoción bonita, porque ya lo resolví. Pero no nos damos cuenta de que el problema no está en resolver la existencia, porque la existencia más tardamos en acomodarla cuando rápido se nos desacomoda. Y ya lo hemos mencionado. Entonces, hemos jugado un juego absurdo y desventajoso, en el que tenemos toda la desventaja, porque nos la pasamos como tontos, resolviendo, sufriendo, resolviendo, sufriendo, resolviendo, sufriendo. ¿Por qué? Porque resolvemos y sufrimos cuando se desacomoda. Volvemos a resolver y volvemos a sufrir. Y es más, no solamente una sola cosa, resolvemos una y se nos descompone otra. Y resolvemos esa otra y se descompone otra. Y nomás nos la pasamos tapando agujeros. Así nos la pasamos toda la vida, tapando agujeros. Y más tardamos en resolver una cuando se nos abre otro agujero por otro lado. Y creemos que resolviendo las circunstancias vamos algún día a volver a ser felices porque ya quedó todo resuelto. Eso jamás va a suceder. No hay que perderlo de vista. Jamás vamos a vivir una circunstancia en la vida en la que todo haya quedado resuelto. Nunca. Nuestros ojos nunca lo verán. Jamás. Entonces, ¿no somos torpes? Lo sensato, un hombre sabio, por eso decía, en lugar de pretender resolver, porque es un juego que nunca termina, el hombre sabio le queda claro que lo único que tenemos que cambiar no es la existencia, sino cambiar nosotros mismos. Cambiar nuestra forma de ver a la existencia. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo miramos la existencia? Y ese cómo miramos la existencia, que ameritaría todo un discurso de horas, vamos a sintetizarlo en una disyuntiva. Ver si la existencia es real o ver si la existencia es una ilusión. Porque todo termina en esa disyuntiva. O sea, todo tipo de análisis sobre el cómo ver la vida, si engarzáramos todos los distintos análisis de las distintas corrientes psicológicas de cómo mirar la vida, sobre cómo mirar la existencia, si todos los engranamos y vamos acercando todas las visiones y todas las formas de ver la vida, terminamos en esa disyuntiva: ¿verdadero o falso? ¿La existencia es verdadera o la existencia es una ilusión? Termina todo en esa disyuntiva, por mucho que le removamos a todas las corrientes.
Y ante esta disyuntiva, pues, queda todo reducido como muy simple. Si me creo que la existencia es la verdad, voy a estar sufriendo toda la vida. Es inevitable que me la pase toda la vida sufriendo y obsesionado en componerla. Pero si me voy a la visión del sabio en que comprende que todo esto es ilusorio, y eso no lo digo yo, todos los maestros lo dicen en todos los libros universales, que esto es ilusorio. Si comprendemos eso, entonces el sufrimiento se acaba. ¿Por qué habríamos de sufrir por un problema si sabemos que ese problema forma parte de un sueño? ¿Por qué sufriríamos? ¿Qué sucede cuando estamos en el sueño nocturno biológico, teniendo una pesadilla y despertamos? ¡Ay, qué rico era un sueño! Bueno, pues igual tenemos que ser ante todas las pesadillas que vivimos en el plano físico. Porque tan ilusorias son las pesadillas del plano astral como ilusorias son las pesadillas del plano físico. Entonces, un sabio sabe que es ilusorio el plano físico. Entonces, como sabe que es ilusorio, despierta. Y el despertar ya no sufre por los problemas de la existencia. Y ese es el cambio de visión de la vida. Es cuando cambia la visión de la vida. Y es cuando ya la existencia nadie de nosotros la va a cambiar. Pero nuestra visión hacia ella, esa sí la podemos cambiar todos. Y vuelvo a insistir, la visión hacia la existencia termina nada más en esa disyuntiva. O seguir como tal, creyendo que es la realidad, que es nuestra única realidad, y seguimos sufre, o entendemos que es un sueño y dejamos de sufrir porque es un sueño. Y cuando comprendemos que es un sueño, entonces despertamos. Es que esa es la parte más maravillosa. Ahí es cuando despertamos. Entonces queda claro que la infelicidad no surge por las circunstancias de la vida, sino por el condicionamiento de la mente por las emociones no observadas, producto de las emociones no observadas. Porque hasta las personas que son estables en la vida y que son fuertes ante la vida y que saben enfrentar los problemas de la vida, aunque tengan momentos felices, también viven deprimidos y viven depresiones y viven todo, por muy felices que aparenten ser, porque la condición humana o riqueza o sin riqueza no garantiza nada. Hay quienes gustan sentir sufrimiento y hay quienes gustan sentir felicidad, o hay quienes gustan de los dos. Pero al final de cuentas todos nos hacemos adictos a uno o a otro, pero nos hacemos adictos. Es más, yo diría que todos nos hacemos adictos a los dos. Y esa adicción es porque las emociones nos producen la sensación de ser. Por lo que decía de René Descartes, pienso, luego existo, pues aquí es pienso, me emociono, luego existo. Pues es lo mismo. Y sean emociones bonitas o sean emociones feitas, sentimos sensación de ser. Y como las emociones, sean bonitas o feitas, nos hacen sentir que somos, terminamos, la inmensa mayoría de la humanidad, más de los que nos imaginamos, terminamos haciéndonos adictos a las emociones negativas, a la depresión. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil provocar emociones de sufrimiento que emociones de felicidad. Es más fácil, es más sencillo. Entonces, si al final de cuentas el objetivo es sentir que somos, el objetivo es la sensación de que somos, pues lo resolvemos con lo más fácil, que es sentirnos deprimidos. Es más fácil sentirnos tristes que sentirnos contentos, mucho más fácil, insisto. Y por eso nos hacemos adictos a las emociones tristes y nosotros nos convertimos en generadores de emociones tristes. Nuestra mente empieza a inventar historias, una historia tras otra. Ay, es que me hicieron esto, me dijeron esto y por esto, aquello, y empezamos a construir mil historias.
Es que yo creía que tú me ibas a otorgar esta oportunidad, que tú me ibas a ofrecer, pero mira yo, y tanto tiempo esperando que tú me dijeras que me ibas a cumplir con esto, y toda la construcción de telenovelas y de drama, es drama. Y el drama lo crea la mente, porque la mente se hace adicta al sufrimiento, porque el sufrimiento le produce sensación de ser. Ahí surge otra frase, ya no me conformo con la de me emociono y luego existo, no, sufro y luego existo, todavía más lamentable. Esa es la canción, Me leíste el pensamiento, hay hasta canciones dedicadas a este fenómeno, una muy popular en este país, de sufrir me tocó a mí en esta vida, una canción dedicada al sufrimiento, es una oda al masoquismo, que va, y es por ese fenómeno de que nos hacemos adictos al sufrimiento porque creemos que nos da sensación de ser, y esa adicción nos hace construir drama. Todos los humanos somos expertos en construir drama. De cualquier tontería construimos drama, y cualquier pretexto, por muy insignificante que parezca, es motivo maravilloso para construir drama. Y así nos la pasamos construyendo drama toda la vida, porque nos da sensación de ser. Sí. Sí, como casi todos los seres humanos tenemos la necesidad de estar en pareja, ¿no? Enamorados. Y bueno, se dice que el enamoramiento es pues hacia el mismo ego, porque es lo que me hace sentir la otra persona, la emoción que yo siento de estar cerca de la persona, la emoción que yo siento, no tiene que ver con la otra persona. Y la mayoría sufrimos porque las relaciones no funcionan. Y no funcionan por lo que dices, ¿no? También hacemos un montón de suposiciones y ya está con la otra, o a dónde fue, o qué hizo, que no sé qué. Y a lo mejor nada que ver con la realidad, pero la mente, en relación con el centro mental, está haciendo toda una telaraña, y entonces entra la emoción, entra el enojo, llega la persona, a lo mejor toda amorosa, pero uno ya está con puro drama entre el centro emocional y el centro mental, y todo creado por nosotros mismos, por el ego, por esas ganas de existir. Sí. Y entonces, cuando uno va entendiendo todo ese drama que uno se ocasiona, uno se va desapegando de esos cosas, de esas emociones, y uno ya se va conectando con esas. Pero hay que comprender el fenómeno. Si no lo comprendemos, estamos perdidos, no tenemos posibilidad de revertirlo. O sea, todo ese drama es pura construcción mental. La mente construyendo por impulsos emocionales, parte del fenómeno del desequilibrio que mencionábamos. Y pues la antítesis del drama es la aceptación. Cuando alguien comprende la aceptación, el drama desaparece. Todo el drama desaparece. ¿Qué hay que aceptar? Todo, sin excepción, todo en la vida se tiene que aceptar, sin excepción, porque ahí es donde desaparece el drama, ahí es donde desaparece la ilusión que produce el centro emocional, y solo a través de la aceptación se puede experimentar la libertad, porque la aceptación es lo único que rompe con todo esto, lo rompe, lo disuelve completamente. Es el único acto humano, y que es humano, de la personalidad, que puede romper con esto la aceptación. Olvidémonos de tonterías de eliminar el ego y hacer quién sabe cuántas rituales y quién sabe cuántas cosas. Aceptación es todo, la aceptación lo disuelve todo, no necesitamos nada más. Sí, nos comenta Adriana que la aceptación a las situaciones como son, sin interpretaciones mentales. Exactamente, sin interpretaciones mentales. Ahora, siguiendo con el tema, las emociones negativas evidentemente nos van a afectar el sistema inmunológico. Una persona negativa es más enfermiza, y además afecta el sistema digestivo, afecta el sistema nervioso, bueno, todo el cuerpo. Todas las enfermedades tienen que ver con las emociones, de manera directa o indirecta. Ahora, también las emociones bonitas
hacen el efecto contrario, indiscutiblemente. Una persona que vive feliz se enferma menos, su sistema nervioso está más equilibrado, su digestión es más equilibrada, todo está en mayor equilibrio. Claro que sí. El problema es que en un curso de superación personal le van a decir, sí, sé feliz, sé contento y tienes que ver todo lo bonito. Seamos realistas, dejémonos de tonterías y no nos dejemos de seducir por tonterías. Del tamaño que sean nuestros momentos de felicidad, van a ser el mismo tamaño de nuestros momentos de depresión, porque así opera la ley universal. Es la ley de oscilación, la ley del péndulo. Aunque tomemos el mejor curso de superación personal y nos sintamos felices y estemos creyendo que ya lo hicimos, nos va a llegar la depresión y nos van a llegar los errores. Y esto está peor, porque un curso de superación personal, entre más bueno el curso, más nos elevan en la felicidad. Es una elevación maravillosa. Pero el día que afrontamos cualquier mismo desajuste, pues entre más alto fue ese nivel de felicidad, más bajo caímos en la depresión. O sea, todavía nos va a estar peor. Nos va a estar peor todavía con esos cursos, porque la ley de oscilación nadie la va a detener. Entonces, tenemos que olvidarnos de esas tonterías de que sé feliz para que vivas pleno y con salud. Que vuelvo a insistir, es cierto, no estoy diciendo que digan mentiras, es cierto. Pero el problema es que no podemos perder de vista que estamos metidos en la ley de oscilación, en la ley del péndulo. Todo como sube, baja, y estamos oscilando. Por muchos cursos de superación personal que tomemos, nunca nos vamos a mantener arriba para toda la vida. Eso no existe. Sería tanto como ir en contra de la naturaleza. Y tampoco existe el equilibrio. Tampoco existe el equilibrio, porque la naturaleza, el universo está en movimiento. No existe lo estático. Entonces, hay que entender, las emociones van a subir y bajar, queramos o no queramos. Por lo tanto, vamos a estar expuestos a todo esto. Por lo tanto, ante esto hay que distinguir, hay que hacer una distinción muy plena entre las emociones de felicidad de nuestro plexo solar, de nuestro centro emocional, de la cualidad de la emoción del centro emocional superior, es decir, de lo que viene del ser. Ya hablamos un poquito de ello. La verdadera emoción del ser no está en todo lo que hemos hablado ahorita, está en la libertad. Y la libertad, si le podríamos llamar emoción, porque sí es una emoción, pero es algo de otro orden, algo que la mente ni siquiera lo puede imaginar. Es de otra naturaleza, de otro orden, es algo que la verdad es que ni siquiera vale la pena hablar mucho de ello, porque lo tergiversaríamos probablemente, no tiene caso. Entonces, esas verdaderas cualidades del ser, que es el amor, la libertad, la paz interior, son una cualidad de unidad del ser absoluto, que no tiene contrario, que no está en la dualidad y que tampoco está ni en las formas ni en el tiempo. Entonces, es algo que va más allá de todo esto, va más allá de la oscilación de la que hemos hablado. Por lo tanto, olvidémonos de cursitos de superación personal. Entonces, esas emociones, tanto positivas como negativas, bonitas o desagradables, jamás van a repercutir con el ser, pero sí van a repercutir en el cuerpo físico, como ya lo descubrimos ahorita. El problema, lo que sí hay que tener claro, es que las emociones depresivas sí nos van a repercutir en los procesos químicos del organismo, van a producir pérdida de energía. Pérdida de energía, y la pérdida de energía que nosotros desgastamos a través de las emociones, y hago la aclaración, no solamente las negativas, también las euforias de felicidad producen pérdida de energía, las dos. Claro, unas más que otras, pero ambas producen pérdida de energía. Y los humanos también hemos sido tontos en eso, porque cuando perdemos energía por fuga emocional, lo que hemos hecho es generar más energía en lugar de tapar el agujero.
Y al generar más energía para recuperar la energía perdida, lo único que hemos hecho es un sobreconsumo de alimentos. Comemos más para recuperar las energías que perdemos, y es lógico, eso es un mecanismo natural, y termina la humanidad obesa. Por eso hay tanta obesidad en el planeta. La obesidad que se convirtió en una pandemia mundial es precisamente porque el exceso de pérdida de energías, más bien ante el exceso de esa pérdida de energías, en lugar de tapar el agujero y evitar la pérdida de energías, lo hemos tratado de solucionar consumiendo alimentos para generar energías, y termina y no nomás en obesidad, en muchos desajustes que nos llevaría mucho tiempo hablar de todos ellos, y todo el más visible, el más tangible, el más notorio. Y en fin, tantos desajustes que queda claro que todas las enfermedades están vinculadas estrictamente con ello, ¿verdad? Con el centro emocional. También hay ocasiones en que el expresar nuestras emociones se convierte en sinceridad. Y no nos damos cuenta que en realidad no es sinceridad. No es más que querer embarrarles en otro o apoyarnos en otros para desahogar lo que no podemos controlar, lo que está fuera de nuestro control, fuera de nuestra comprensión. Más que control, fuera de nuestra comprensión. Y ese expresar las emociones, que para muchos es un acto de sinceridad, de franqueza, es instintivo. Un sabio no expresa emociones. Para empezar, un sabio muy pocas emociones tiene. Y cuando llegan, sabe que esas emociones son producto de un desajuste. Por lo tanto, ¿para qué le embarro de desajuste a otra persona? ¿Para qué? Son desajustes, es puro desajuste. Entonces, de sinceridad, nada tienen, es puro engaño, es puro autoengaño, y engañamos a las otras personas creyendo que expresando nuestras emociones somos sinceros y todas esas cosas. Es pura tontería, es puro juego, es pura identificación, es pura ilusión, es puro mantenernos en ilusión creyendo que estamos despiertos. Entonces, hablando de la trascendencia del centro emocional, en primer lugar, entendamos que no está ni en el combate ni en la represión de las emociones, porque las emociones no es ni para combatirlas ni para reprimirlas, es para comprenderlas, pero hay algo más todavía que comprenderlas: observarlas. Y es lo que les había comentado que se iba a hablar, que es prácticamente lo más importante de este tema, la observación de las emociones. Porque si nosotros queremos trascender la disfuncionalidad de nuestro centro emocional, es decir, si queremos liberarnos de la densidad de las emociones, en lugar de ir con un psiquiatra para que nos receten pastillas para que nos equilibren artificialmente a través de alteraciones químicas del organismo, a través de drogas, porque son puras drogas, lo que tenemos que hacer es observar las emociones. Y con eso nos ahorramos cualquier pastilla. Pero, claro, observar es algo muy profundo, no es nada más mirar o descubrir que ya está, eso no es observar. Descubrir que estoy enojado, eso no significa que estoy observando la emoción. O sea, para eso tendríamos, ahí los invito a entrar al tema de observación que está en el tomo 1. La observación tiene que ser sin análisis, sin juicio, simplemente observar, plena neutralidad, observar, no analizar, ni siquiera detenernos a mirar por qué estoy enojado o por qué estoy deprimido o por qué estoy triste. Si nos detenemos a analizar el porqué de nuestra emoción, entonces ya no la estamos observando, la estamos analizando. Y el análisis jamás nos va a conducir a la trascendencia. La trascendencia está en la observación, y la observación es sin análisis y sin juicio. Y de eso nos habla mucho el Cuarto Camino, que hace un momento se habló de ello. Uspensky y Gurdjieff emiten una clave
incluso Maurice Nicole también habla de ello, una clave maravillosa para la trascendencia de las emociones. Obsérvalas, no las analices. Hay que sentir toda esa carga de densidad en el cuerpo, porque se siente, sobre todo en la espalda, en la parte alta de la columna, en la nuca, en las cervicales, en la nuca, en la espalda, se siente esa densidad cuando estamos preocupados, cuando estamos molestos, cuando la emoción es densa. Bueno, ¿cuál es la clave? Obsérvalo, pero no analices. No hay que detenerse ni siquiera en revisar por qué o de dónde viene la emoción. Nada, simplemente observarla, sin pensar, sin analizar, solo observar. Si nos detenemos a esa observación neutra se desvanece. Se desvanece mucho más rápido que con una pastilla, que con un Ritalin o con, bueno, quién sabe cuántas pastillas. Aquí un médico nos podrás decir una pastilla para las emociones, para dormir, el Valium y quién sabe cuántas pastillas hay, ¿verdad? Bueno, ese detenimiento a la observación de la densidad de la emoción sin análisis tiene más eficacia que cualquier pastilla y no alteramos la química del cuerpo. Sí, nos comenta Adriana. Entonces, observar las emociones conduce a la disociación de los esquemas mentales ilusorios. Todo, efectivamente. Sí. Efectivamente. Y obvio, una observación sin análisis ya lleva implícito que estamos aceptando esa emoción tal como es. La estamos aceptando. Hay aceptación. Desde el momento en que no hay análisis, hay aceptación. Aceptamos la emoción, la observamos sin análisis, plena aceptación, y como dice, qué bueno que lo menciona, se disocia todo, se rompen todos los vínculos y toda esa efervescencia de la usurpación entre los centros se disuelve, se va disolviendo. Entonces es un acto, iba a decir ejercicio, pero no es un ejercicio, porque no tiene método, no hay método, es un acto simple. Observa y no analices. Claro, intentarlo observar y no analizar es lo mismo que meditar. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es más, todo lo demás que le inventen a la meditación es puro invento. Porque eso es la meditación. Eso es la meditación. Observar sin análisis. No hay que ponerle más a la meditación, no hay que ponerle más definición. Eso es la meditación. No hay que meterle más conceptos. Es eso la meditación. Observa y no analices. Nada más. Podemos meditar observando una cascada sin analizarla, observando las nubes sin analizar, observando lo que queramos. Pero si observamos las emociones, es una meditación profundísima. Pero siempre y cuando no haya análisis, sin análisis, cero análisis. ¿Por qué tendríamos que analizar algo que es ilusorio? ¿No tiene lógica? ¿Por qué habríamos de analizar algo que es ilusorio? Pues nos identificamos con lo que estamos analizando. Nos saldríamos de la aceptación y nos meteríamos en la identificación. Entonces la trascendencia está en eso, en la observación sin análisis. Ahora, no solamente con las emociones nos estamos exponiendo a las enfermedades, también nos exponemos a la confrontación con otras personas. Porque si nosotros estamos cargados emocionalmente de emociones negativas y otra persona está igual que nosotros, se produce un choque instantáneo y por identificación vienen las agresiones verbales y a veces hasta agresiones físicas. Entonces, la identificación con el centro emocional, insisto, no nomás nos expone a la enfermedad, a muchísimas cosas más, a muchas cosas más. Entonces, en pocas palabras, la trascendencia está en la observación y en la aceptación. Porque observar sin análisis es aceptar. Es aceptación incondicional. No hay análisis, no hay condición. Es la aceptación incondicional. Entonces, en esa observación, la aceptación total, está toda la trascendencia. Y, ojo, en el cuarto camino se habla muchísimo
la transformación de las impresiones. Bueno, pues esto es la transformación de las impresiones. Aquí está, no nomás la clave para la transformación de las impresiones, sino para la alquimia. Ahí está la alquimia, ahí está la transmutación. La transmutación aquí es donde está, en la observación de la emoción, sin análisis y en la aceptación. Ahí está toda la clave para el proceso alquímico. Si nosotros somos capaces de hacer eso, si nos disponemos a hacer eso, estamos del otro lado. Porque así es como se digieren las impresiones. Se transforman, se digieren, se disuelven las impresiones. Y no hay método. Es muy simple. No hay método. Observa y no analices. Simple, simple, simple. A cualquier lugar que vaya y que les hable de un método, discúlpeme, eres un charlatán. Desde el momento que me hablas de un método, de una técnica, eres un charlatán. Porque la técnica automáticamente está en el análisis. Automáticamente. Entonces no hay método. Es un acto simple. Observa y no analices. Acepta. Todo va junto. Es un solo acto. Habiendo aceptación, hay observación. Habiendo observación, no hay análisis. Y si no hay análisis, hay aceptación. O sea, es un solo acto. Es un solo acto. Que lo describimos a través de distintos términos, pero es un solo acto. Observación neutral. Es todo. En el pasaje bíblico donde se dice levantad nuestros corazones, no se está invitando a un éxtasis místico. Para nada, nada tiene que ver con el éxtasis místico. Tiene que ver con el equilibrio entre los dos centros, intelectual y emocional, pero para que estén en equilibrio tienen que ser superiores. El emocional inferior y el intelectual superior y el emocional superior jamás van a estar en comunión, jamás van a tener equilibrio. Tendríamos que acudir o apelar a los centros superiores, emocional y superior, y esto, insisto, viene en el tema de alquimia. No recuerdo si es el 33 o el 34, y es donde viene, y es donde vamos a comprender que la Biblia no se refiere a la invitación a la exaltación de emociones místicas, se refiere a escuchar la voz del ser interior, pero esa voz del ser interior solamente es posible escucharla en neutralidad. Si no hay neutralidad, el ser interno jamás nos ofrecería la revelación que llega cuando alguien trasciende los centros. Ahorita estamos hablando del centro emocional. Y esto, para cerrar esta introducción que fue larguísima, disculpen, abusé porque este tema no trae demasiadas citas. Dije, bueno, pues no me voy a detener demasiado, aunque creo que se me pasó la mano de todos modos. Bueno, cerramos con una reflexión importante para establecer esta distinción de lo que estamos hablando. Mientras que el científico analiza a la rosa, a una rosa, el filósofo reflexiona sobre esa misma rosa. El poeta siente a la rosa. ¿Quién de los tres está en la razón? Ninguno, porque el hombre libre no analiza como el científico, no reflexiona como el filósofo, ni tampoco la siente como el artista o el poeta. El hombre libre simplemente está en presencia y en comunión con la rosa. Nada más, está en unidad con la rosa, es todo. Entonces, las emociones tampoco son la solución, porque aún el sentir está separado, porque si yo siento algo, hay una separación entre lo que siento y yo, hay división. Entonces, el sentir de las cosas, por muy sublime que sea el sentir, es una equivocación, es división. Hay división en el sentir. Por eso insistía, o por eso esa reflexión de que el científico analiza, el filósofo reflexiona y el poeta siente a la rosa. Pero el hombre libre, ninguna de las tres, ni la analiza, ni la reflexiona, ni la siente.
Ni siquiera la siente, simplemente está en presencia de ella y en comunión con ella, en unidad con ella, es todo. Entonces, para estar en la conciencia de la unidad, no hay que analizar, no hay que reflexionar y tampoco hay que sentir, simplemente ser. Bien, con eso cerramos y vamos a las citas, porque abusé, discúlpenme, pero no podía dejar ningún detalle atrás, y con eso estamos cerrando el tomo 2 y este tema era importantísimo. Bien, vámonos a la primera cita, que es de Ernest Trismegisto. Dice: sentido y pensamiento se hallan unidos. En los animales inferiores, el sentido está unido al instinto. En los hombres, el sentido está unido al pensamiento. ¿Qué nos dice Hermes? Que ni sentido ni pensamiento, ninguno de los dos. Bien, vámonos con Confucio. Cuando la pasión ciega el corazón, no ocupa su debido lugar. Confucio. Bien, que se nuble nuestra pasión o que las emociones estén nubladas a nuestro corazón, no es nada más porque estemos viviendo un momento onírico de nuestra existencia, sino más bien este nublamiento lo que nos provoca definitivamente la verdadera distracción es la identificación que tenemos con ese sentimiento, con todo lo que viene siendo esa estructura mental que se genera con ese sentimiento que aparece. Y el corazón, pues prácticamente queda rescindido hacia un lado. Bien, nos vamos ahora con otra cita más de Confucio, muy fuerte, por cierto, un poquito impactante. Dice: lo que distingue a los hombres de los animales es casi nada. Sabiduría es conservar esa diferencia. Y es cierto, los humanos nos comportamos como animales de una manera impresionante y nos sentimos distintos de ellos, aunque a veces nos comportamos peor que los animales. Hay que aclarar que a veces hasta ofendemos a los animales. Es común que hasta los animales tengan mejor corazón que nosotros. Y esa diferencia, ahora, ¿dónde está esa diferencia? Esa diferencia la vamos a obtener cuando distingamos las emociones de nuestro centro emocional del plexo solar de lo que brota del corazón. Solo cuando hagamos esa distinción entre lo que hay en el corazón y lo que hay en el plexo solar, entonces vamos a establecer esa diferencia de la que nos está hablando aquí Confucio. Claro, ahorita podemos decir, pero ¿cómo distingo lo del corazón del plexo solar si lo del corazón no lo escucho ni lo siento? Es un cuestionamiento justo. Bien, pues por lo menos empecemos por negar como real lo que sentimos en nuestro centro emocional inferior. Empecemos por reconocer que eso no es nuestra realidad. Es decir, empecemos por no identificarnos con las emociones. El siguiente cito también es de Confucio. Nunca se debe tratar con ligereza lo que es primordial, ni con gravedad lo que es secundario. Lo que nosotros hacemos... Sí, es que hubo una desconexión con el perdón. Sí. Pues, nunca se debe de tratar con ligereza lo que es primordial, ni con gravedad lo que es secundario. Bien, nosotros en el día a día todo lo que hacemos es exactamente todo lo contrario. Todo lo secundario, lo externo, le damos toda la atención debida. Sin embargo, cuando existen cosas realmente que son interesantes en nuestra existencia, que sentimos que hay algo que tiene mucha profundidad y que vive esa idea, no de nosotros sino del ser, lo tomamos con ligereza. Fue una experiencia espiritual. Ya, se nos olvida como algo bonito. Bien, la siguiente viene del Zen, a través de Sosal, un gran maestro del Zen, de los que dejaron escritos los textos más exquisitos. Y ahí Sosal nos dice: todo está vacío, claro, autoiluminado, sin el empleo del poder de la mente. El pensamiento, el sentimiento, el conocimiento y la imaginación
no tiene ningún valor. En pocas palabras, todo se ilumina sin la mente, pero no solamente sin la mente. Hay muchas corrientes que solamente se detienen a rechazar la mente y a hacerla a un lado y creen que con la no mente ya se resuelve todo. Pero si alguien logra la no mente, pero el centro emocional a todo lo que da, pues ¿de qué sirve la no mente? Si el centro emocional también es más, es peor que el centro intelectual. Ya habíamos comentado, engancha más, produce más identificación todavía que el centro intelectual. Y aquí, esta cita es maravillosa porque si observan, Sosam no solamente habla de que la iluminación está en la no mente, sino que también está en la ausencia del sentimiento y de la imaginación. La imaginación también es una salida falsísima. ¿Cuántas pseudotécnicas meditativas hemos conocido que entre uno de sus pasos está la imaginación? Imagina que estás en un bosque y que esto y que aquello. ¡Ay, por Dios! Nada tiene que ver. Al revés, es antítesis de la imaginación. Perdón, es antítesis de la meditación. La imaginación lo único que produce es generar otro círculo vicioso con la emoción. Entre la imaginación y la emoción se generan círculos viciosos que al final de cuentas ni cuenta nos damos, pero nos producen estados de identificación impresionantes. Bien, vamos ahora a otra corriente, vamos a la tradición helénica con Pitágoras. El más importante apoyo para una altura de sentimientos era la convicción de que ninguna eventualidad humana debe de resultar inesperada, sino que debe esperarse todo lo que no está bajo nuestro control. Esa es la verdad que siempre debemos de tener. Cualquier cosa puede pasar. Y lo que pase, el resultado es inesperado. Y sea lo que sea, no hay ningún problema. No hay que intentar. Sí hay que poner objetivos en la existencia, pero el resultado no importa. Realmente pueden pasar cualquier otra cosa. Lo importante es vivir la experiencia de la existencia. Bien. Jámblico, en su libro Vida Pitagórica, también nos dice lo siguiente: los pitagóricos se abstuvieron de lamentaciones, llantos y toda manifestación similar. Las emociones nos sacan de la conciencia. Y los pitagóricos tenían esa premisa fundamental: olvídate de quejarte. ¿Cuáles llantos? ¿Cuáles emociones? No te quejes de nada. Cualquier humano que se queja automáticamente está denotando su identificación con su centro emocional. Toda queja ante la vida o ante lo que sea denota falta de conciencia. Seguimos con una de Platón que entra en consonancia con lo que nos mencionó Diana de Cancún. Sí. Muy interesante esta cita. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. Impresionante, ¿no? y vaya que lo dice Platón, y cuántas cosas no se han dicho sobre el amor platónico, y vaya lo que nos está diciendo Platón, ¿eh? Pero si no se hace, lo dejas entrar. Bien, seguimos ahora, nos trasladamos a México y de la tradición azteca, mexica. Nezahualcóyotl, el gran poeta, el príncipe y poeta, nos dice: que no se angustie mi corazón, no reflexiones ya más. Verdaderamente, apenas de mí mismo tengo compasión en la tierra. Nos invita a dejar a un lado todas las emociones para que no se angustie el corazón. Y otra cosa, otro ingrediente: no reflexiones ya más. Lo que hemos insistido, la observación sin análisis, sin reflexión. En esa observación sin análisis, sin reflexión, es donde está la trascendencia de las emociones.
Bien, ahora nos trasladamos por último a lo que nos dice Krishnamurti, que es la última cita, en una de sus conversaciones en la India. No tiene nada de intelectual ni de sentimental. El amor no es sentimiento. El amor no es emoción. El amor no es devoción. Muy rudo, El amor es... Aquí en Guadalajara surge una pregunta espontánea que ni siquiera pidieron el micrófono. Entonces, ¿qué es? Hablar del verdadero amor es hablar de una cualidad del ser. Y hablar del ser es divagar en el absurdo. No podemos hablar de lo absoluto. El amor del ser es absoluto y de lo absoluto no se puede hablar. Pero sí se puede hablar de lo que no es absoluto. Por eso Krishnamurti se debe decir lo que no es el verdadero amor. Y no es que Krishnamurti o nosotros seamos aguafiestas, porque le quitamos lo romántico al asunto. No es más que ser objetivos, eso no es más que objetividad. Es simple objetividad. El verdadero amor nada tiene que ver con el centro emocional. En el verdadero amor hay una comunión. Hay una comunión. Es más, el verdadero amor, si alguien quiere regresarse al verdadero, perdón, quiere acercarse al verdadero amor, nos regresamos al cierre de la introducción, que más bien fue exposición que introducción, en la que establezco la relación con la rosa. Quiten la palabra rosa y pongan la palabra amor. La frase decía: el científico analiza la rosa, el filósofo reflexiona acerca de la rosa, el poeta siente la rosa, el hombre libre no analiza, no reflexiona ni siente, sencillamente está en presencia y en comunión con la rosa. Bueno, si sustituimos la palabra rosa por la palabra amor, vamos viendo qué sucede. El científico analiza el amor. El filósofo reflexiona acerca del amor. El poeta siente el amor. El hombre libre no analiza, no reflexiona, ni siente el amor. Sencillamente está en presencia y en comunión con el amor. Vamos, creo que nos acerca un poquito, nos acerca porque, vuelvo a insistir, no podemos hablar de una cualidad absoluta. Y si el amor habláramos de él en sentido absoluto, nos alejaríamos del amor, nomás por el hecho de pretender hablar de él. Por eso entenderán la razón que nos motivó a poner el tema del amor hasta el cuarto tomo. No, creo que viene el tercer tomo. Creo que viene el tercer tomo. Hasta el tercer tomo hablamos del amor y tuvimos que separar entre el amor existencial, no recuerdo qué términos dimos, el amor relativo o algo así, y el verdadero amor, el amor del ser. O sea, se hace la distinción, porque es muy complejo. O sea, la verdad es hablar del verdadero amor, es hablar del ser, y hablar del ser está fuera de las posibilidades de la mente, porque la mente nada más analiza. Y el verdadero amor no puede analizarse, no es posible analizarlo. ¿Sí? Bien, puse también en el PowerPoint y se los pasé a todos el último fragmento del libro con el cual se cierra este tomo, que me pareció bastante interesante y lo voy a leer. Cada cita seleccionada de algún libro universal es una gema en bruto capaz de otorgar sabiduría, siempre en el grado que corresponde a la apertura de los oídos del lector. Cada vez que se experimenta una nueva lectura de los contenidos de este material, seguramente se vivenciarán experiencias nuevas y más lúcidas. Eso es el cierre de ese tomo, para quienes hayan leído o vayan a leer el tomo 2. Así es como termina, es un breve texto porque se está cerrando un tomo, pero pues la historia continúa. Al que hable cuentas viene el tomo 3, y ya habíamos comentado que en la próxima
charla vamos a analizar con el primer tema, y ese primer tema es el corazón. Vamos a hablar estrictamente sobre el corazón. Bien, ahí una Dice que cuando uno... está parado, o acércalo a ver si acercan. Ahí está pedido. Juan Carlos fue que lo pagó, fue que hizo la palabra. Sí. Dice que cuando uno acepta a una persona o se casa con una persona es porque en algún momento vio el ser en ella. Sí. Entonces, hace rato Juan Carlos decía que dura muy poquito esto, porque llega un momento en que ya no lo recibe. Si no nos casamos enamorados, ¿por qué no nos casamos? Pues mira, lo que dices es interesantísimo, porque también es para revisarse. Cuando nosotros sentimos atracción por otra persona, normalmente es por algún impulso químico, biológico y mental, etc. Cuando alguien logra sentir verdadero amor hacia otra persona, es porque hay un estado de aceptación hacia esa otra persona. Así de simple. O sea, no describamos ese verdadero amor, mejor describamos cómo llegó, cómo apareció, porque no está en nuestras manos, aparece. Y para que el verdadero amor aparezca, el ingrediente fundamental o la condición fundamental es aceptación. Cuando nosotros aceptamos a la otra persona incondicionalmente, el amor está. Y cuando el amor acaba, es porque acabó la aceptación. Definitivamente se terminó la aceptación. Así sucede. Bien, ya estamos en los límites del tiempo. No sé si hay algún comentario en la red. No hay comentarios en la red y pues lo dejamos así. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima transmisión. Buenas noches.